Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Enfermedades prevenibles en las personas mayores: herpes, zóster y neumococo. Bienvenidos todos a este programa que cada viernes llevamos hasta ustedes por las frecuencias de Radio Educación, Diabetes y yo. Soy María Eugenia Pulido y a nombre de todo el equipo, de este gran equipo, de un programa especializado en diabetes, pero donde también hablamos de muchas otras enfermedades, de otras condiciones de salud. Hoy tenemos una charla, como siempre, también muy puntual, muy interesante para todas, para todos ustedes. Pero como siempre, antes de iniciar nuestra entrevista esta tarde, vamos a escuchar el siguiente reportaje. El herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa que se presenta con mayor frecuencia como una franja de ampollas en el torso. El virus causante es el mismo que provoca la varicela, por lo que si tuviste esta enfermedad, el virus permanece inactivo en el tejido nervioso, cerca de la médula espinal y el cerebro. Años más tarde, el virus puede reactivarse y causar zóster. No es una afección que puede poner en riesgo la vida, pero puede ser muy doloroso, por lo que se sugiere que las personas mayores reciban una vacuna para prevenirla. Por su parte, la enfermedad neumocócica es una severa infección bacteriana causada por el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Esta bacteria también puede causar neumonía, meningitis o una infección del torrente sanguíneo. El neumococo se transmite por la vía aérea o por exposición directa a partículas respiratorias de personas infectadas. Pese a que todos podemos contraer la enfermedad neumocócica, es más común en bebés, niños pequeños, en personas mayores o en quienes padecen condiciones crónicas como diabetes. Para prevenir la enfermedad neumocócica existen dos tipos de vacunas. Quédese con nosotros para conocer más sobre herpes zóster y enfermedad neumocócica en personas mayores. Tenemos una interesante entrevista con un especialista en el tema. Gracias, amigos, por atender una vez más a una cita con este programa que siempre hace énfasis en los beneficios de un estilo de vida saludable. Hoy vamos a hablar de dos enfermedades que se presentan en las personas mayores y que pueden ser muy riesgosas si no se toman las debidas precauciones. Pero una muy buena noticia es que para estos padecimientos hay vacuna. De esto vamos a hablar el día de hoy. Y para esto quiero presentar a ustedes, amigas, amigos, nos acompaña la doctora Sara Gloria Aguilar Navarro. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en medicina interna por la Universidad Autónoma de México y la subespecialidad también en geriatría por la UNAM. Es doctora en ciencias médicas también por la UNAM, investigadora, y actualmente también forma parte del Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctora, qué gusto que nos acompañe en este programa. Al contrario, María Eugenia, un placer asistir el día de hoy y acompañarlos con ustedes, en este interesante programa. Y pues a sus órdenes, listísima para poder platicar contigo y resolver y pues comentar estas dos enfermedades en las que has hecho particular énfasis, que es el herpes zóster y la enfermedad por neumococo. A tus órdenes. Doctora, pues vamos a empezar por el herpes zóster, que le platique al auditorio qué es el herpes zóster y cuántos tipos de herpes existen también, por supuesto, claro, y que son más frecuentes en las personas de la tercera edad.
Sí, mira, María Eugenia, el herpes zóster es una enfermedad que afecta la parte nerviosa. Hay ganglios donde este virus de la varicela zóster, seguramente muchos de nosotros hemos estado expuestos a este virus de varicela zóster durante la infancia principalmente. Este virus tiene la particularidad de almacenarse en estos ganglios que todo nuestro cuerpo tenemos, y esto es lo que provoca esta enfermedad que se conoce como virus, como herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad que afecta principalmente las terminaciones nerviosas, pero cuando se manifiesta, cuando tenemos un evento agudo de herpes zóster, tenemos como característica de afección una lesiones en la piel, generalmente sigue dermatomas del área costal muchas veces, y los pacientes se sienten además de pues malestar general, como que va a haber fiebre, como que no se sienten bien, pueden presentar esta erupción maculopapular, principalmente en el dorso de la espalda. El problema, Maru, es que muchas veces esta enfermedad es muy difícil de diagnosticar a tiempo. Y yo creo que hablar de esto es particularmente importante porque es una de las enfermedades, por un lado, muy frecuente en los adultos mayores y por otro lado, una enfermedad que se puede prevenir. Hay que recordar que lo devastador de esta enfermedad es sus secuelas. A lo mejor en ese momento podemos tener estas vesículas que muchas veces son aparatosas, que pueden ser muy dolorosas, pero lo más grave del herpes zóster, Maru, es las secuelas o las consecuencias de esta enfermedad. Sí, doctora, y este es el más peligroso. ¿Hay otros herpes que son frecuentes para las personas mayores? Sí, tienes razón. Hay otros más pues benignos, de curso más benigno, el que afecta, por ejemplo, mucosas de la boca, que a lo mejor lo identificamos como los fuegos, que ese es el herpes tipo 1, y tenemos el herpes tipo 2, que este sí es más peligroso, es el que requiere una atención por un médico, un especialista muchas veces, porque existen tratamientos para su manejo agudo, y como platicábamos, para prevenir las complicaciones. El herpes tipo 2 es el más grave porque ocasiona principalmente algo que nosotros tenemos que tener pues mucho cuidado de su prevención, que es la neuralgia postherpética. Es este dolor lacinante, crónico, que tiene como característica, después de haber presentado esta lesión por herpes, durar más de 3 meses, que es más o menos 90 días con estos síntomas, y esto caracteriza a la neuralgia postherpética. Entonces, efectivamente, no es una enfermedad que deba dejarse pasar, es una enfermedad que necesitamos atenderla a tiempo. Hay tratamiento para esta enfermedad, finalmente es un esquema de medicamentos reconocidos como antivirales que funcionan para esta enfermedad, pero siempre y cuando sean administrados en las primeras horas. Se habla de 72 horas para atacar al virus que ocasiona el herpes zóster. Después de las 72 horas, la efectividad del tratamiento puede reducir drásticamente. Y lo principal, hay que evitar las complicaciones crónicas, donde la neuralgia postherpética es la más grave y la más incapacitante. Doctora, otras enfermedades que también son muy preocupantes cuando se llega a las edades después de los 60 años son los neumococos, las enfermedades neumocócicas, como se le llama. ¿Qué son? ¿Nos podría decir por qué son tan peligrosas en el adulto mayor? Sí, yo creo que cuando hablamos de enfermedades prevenibles también tenemos que citar a estas enfermedades neumocócicas. Recordemos que hay dos tipos. El Streptococcus pneumoniae es una bacteria que puede estar desde los oídos, en los senos paranasales, pero también puede estar en la sangre o en el pulmón, y es una causa muy frecuente de neumonía en los adultos mayores. De hecho, tanto en México como en los países pues desarrollados, es la principal causa de hospitalización por neumonía. Y es una enfermedad potencialmente prevenible, Maru. Por eso es la importancia de reconocer estos dos gérmenes. Por un lado tenemos a los virus, como en el herpes zóster, pero ahora estamos hablando del neumococo, que es una bacteria. Esta enfermedad, el neumococo, tiene la particularidad
de pues afectar a las personas que tienen algún compromiso en sus defensas o algún inmunocompromiso. Entonces, por eso son enfermedades que se presentan tanto en la gente que tiene alguna enfermedad inmunológica o defensas bajas, pero también puede estar asociada a solo tener más de 60 años. Por eso nosotros, los especialistas en adultos mayores, tenemos que trabajar todos los días para su reconocimiento, su prevención y, por supuesto, su tratamiento. Recordar que esta enfermedad, el neumococo, puede causar neumonía y eso es lo delicado de esta enfermedad. Entonces, nuevamente, son enfermedades potencialmente prevenibles y fíjate que tiene la particularidad del neumococo de presentarse justo en esta etapa que estamos del año, tanto en el invierno que empieza desde octubre, noviembre, diciembre, pero también enero, donde hay bajas temperaturas, tiene la particularidad de tener un pico de incidencia, la neumonía por neumococo, por ejemplo. Entonces, así como los niños que tienen un plan de vacunación, los adultos también tienen que tener su plan de vacunación, los adultos mayores. No le pregunté, doctora, volviendo un poco al herpes zóster, cómo se contagia. Usted dice que es como la varicela, entonces, ¿cuál es el contagio en este caso? Y después hablar también del contagio de la neumonía. Sí, claro. Pues reconocer que el herpes zóster, la forma como te contagias, no es que una persona te la vaya a transmitir de platicando o compartiendo la ropa o compartiendo la ropa de cama, no. Estas enfermedades decíamos que están muy asociadas al sistema inmunológico, a la inmunocompetencia. Por eso personas que tienen el sistema inmune deteriorado, por ejemplo, personas con diabetes, pero también personas con muchas enfermedades crónicas, personas que toman medicamentos para otras enfermedades como artritis, como lupus, son personas que tienen mayor susceptibilidad a baja de defensas, ya que haya esta manifestación de este virus. Este virus está latente, siempre está en nuestro cuerpo y si bajan demasiados estas defensas, puede manifestarse. Entonces, no hay que pensar que una persona que tiene herpes pues pueda infectar a otro necesariamente. Si la otra persona tiene sus defensas adecuadas, no se va a infectar. Pero si la otra persona que convive con una persona infectada por herpes también tiene defensas bajas, el riesgo es que se reactive esta enfermedad. Entonces, pues todo está en la inmunosenescencia, Maru. La inmunosenescencia es esta respuesta inmunológica que tenemos todos en nuestro organismo y que ahora con el COVID ha estado tanto en boga y se habla mucho de la inmunosenescencia, como con el paso del tiempo esto puede cambiar. Hay una inmunidad, principalmente la tumoral, que es la que se encarga de pues, generar sustancias o diferentes pues mecanismos de defensa para que estas enfermedades, principalmente asociadas a las defensas bajas, no se presenten. Y por otro lado, en el caso del neumococo, también es una enfermedad que se asocia a tener defensas bajas, pero principalmente en esta enfermedad se han reconocido más factores. Por ejemplo, personas que tienen diabetes, nuevamente, pero también personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, o fumadores, personas que tienen problemas del corazón, infartos, cardiopatía isquémica, incluso personas que han estado con medicamentos por largo tiempo, pues son personas susceptibles igual a tener defensas bajas y esto favorecer que el neumococo pueda afectarlos. Sí, yo lo que quería decirle, doctora, es que pasa como en los bebés, ¿no? En los bebés estas enfermedades también son muy peligrosas porque su sistema inmune no está muy desarrollado, por eso deben de tener cuando nace un niño, pues una cartilla de vacunación. Y en la tercera edad pasa lo mismo, o sea, tienes que tener como una cartilla de vacunación porque será que tu sistema inmune ya no es igual, o ¿qué nos puede decir, doctora? Sí, efectivamente. Ahora se ha reconocido que pues estas enfermedades que se pueden prevenir principalmente a través de la vacunación oportuna, pues se tiene que hacer mucha difusión. Hay estudios, Maru, que hablan que así como se ha logrado gran éxito en la vacunación en los niños
mucho influenciado por las mamás, por los padres que llevan el control estricto de la vacuna, tanto en toda la etapa de crecimiento y desarrollo de los pequeños, pues en los adultos mayores también debe de ser. Y ver a la vacunación como parte del ciclo de vida, verlo como un proceso que toda nuestra vida vamos a necesitar diferentes tipos de vacunas y que la edad adulta no deja de ser una etapa ideal de prevención y de prevención de estas enfermedades pues tan devastadoras, que afectan la calidad de vida, que consumen muchos recursos en salud. Por eso existe actualmente en México pues la cartilla del adulto mayor. Esto es, afortunadamente, hay vacunas que están accesibles a todos los adultos mayores, a todas las personas de más de 60 años. Deben de conocer qué vacunas deben aplicarse, cuándo aplicarlas y también cuáles vacunas no están incluidas en el Sistema Nacional de Vacunación, Maru. Por ejemplo, herpes no está incluida y fíjate que es una de las vacunas más costo efectivas de las que se han demostrado en grandes estudios que previene de una manera interesante y más que nada sorprendente tanto el herpes como la neuralgia posherpética. Entonces es una vacuna que pues es importante hablar de ella, es importante tener este tipo de foros para que los pacientes que se puedan beneficiar, principalmente los diabéticos, puedan buscarla, puedan comentarlo con sus médicos tratantes para buscar y presionar de alguna manera para poder tener acceso a esta interesante vacuna específicamente. ¿Cómo distinguir, doctora, en una persona adulta mayor, una gripe, un resfriado, a una neumonía ya y poder actuar? Porque siempre, hasta con el COVID, es importante actuar rápidamente, no dejar pasar el tiempo. Sí, de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que ahora con el COVID y con tanta información que estamos recibiendo, tanto de los medios de comunicación, televisión, radio y por nuestros mismos médicos, familiares, recuerden que parte del cuadro clínico de una neumonía, pues es la afección al sistema nervioso, al sistema cardiorrespiratorio. Esto quiere decir, pues la dificultad para respirar, esta falta de aire progresiva, pero también la tos, la fiebre, la expectoración, principalmente el ataque al estado general. Pero hay una particularidad muy interesante en los adultos mayores, Maru, que esto es algo que me gustaría transmitir y dejar el día de hoy. Los adultos mayores tienen la característica de ser atípicos en su cuadro clínico. Quiere decir que no pueden no tener un cuadro clásico de neumonía y estar cursando con una neumonía. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los pacientes que están en unidades de cuidados crónicos, en los asilos. Pacientes mayores que empiezan a verse decaídos, que dejan de comer, que empiezan a presentar delirium o alteración de su estado mental, una caída, otros detonantes, otros desencadenantes que afectan su estado funcional pueden ser un dato indirecto de una infección. Y nosotros como geriatras siempre buscamos infecciones frecuentes. Y una de estas es la neumonía y muchas veces y desafortunadamente asociada a neumococo. ¿Y qué tan contagiosa es esta neumonía por neumococo? Fíjate que afortunadamente no es tan contagiosa como en el caso del COVID o cuando lo queremos comparar con esto que estamos viviendo todos actualmente. No, estos pacientes incluso se pueden manejar adecuadamente en casa, claro, siempre con una muy buena supervisión por un médico tratante, siempre y cuando pues no comprometa, hablamos la parte hemodinámica, que no tengan la presión baja, que no bajen fuerte la saturación, que puedan ellos mismos expectorar. Y siempre y cuando la persona que los cuide tenga un aislamiento básico, que es lavado de manos, principalmente lavado de manos. Ni siquiera es necesaria la mascarilla, como ahora en el COVID, en pacientes con neumonía por neumococo. Lo ideal es por ejemplo, en los hospitales de agudos, como en el instituto donde yo trabajo, pues sí tratamos de siempre, y por mucha indicación de los servicios de epidemiología, que siempre que se revisa a un paciente, pues tratar de, como médicos, lavarnos las manos, limpiar nuestro estetoscopio, si es adecuado cambiarnos de bata, pero no más allá, siempre y cuando el paciente tenga un buen nivel, más que nada defensas, o un nivel
de inmunocompromiso adecuado, no tiene por qué ser tan infecciosa. Doctora, usted mencionó, bueno, que la neumonía por neumococo, como cualquier tipo de neumonía en el caso de los adultos mayores, pues te puede llevar a la muerte. En una persona de estas edades que, digamos, se le puede controlar la enfermedad, ¿cuáles son los daños que pueden quedar en los pulmones? Porque quedan secuelas, si no me equivoco, doctora, pueden quedar secuelas. Así es, como cualquier neumonía. Otra característica de las neumonías en las personas mayores, pues es que no solo afecta al pulmón, también tenemos que cuidar el corazón, también tenemos que cuidar otros órganos, como por ejemplo el sistema nervioso central. Hay pacientes que tienen neumonía por neumococo y desarrollan embolias cerebrales o eventos vasculares cerebrales, y todo eso es la suma de complicaciones muchas veces asociadas al cuadro agudo, que no solamente afecta al pulmón, sino a los otros órganos. Por eso la importancia, primero, de la prevención, de que los adultos mayores tengan presente que esta enfermedad causa o requiere muchas veces de hospitalización, y que una hospitalización te pone en riesgo incluso de morir. Se ha encontrado que el riesgo de morir por neumonía, por neumococo, puede ser arriba del 30%. Y si además tienes otras enfermedades, este riesgo aumenta. Y el estar en un hospital te conlleva a otras consecuencias, como es que puedas, pues, desde desacondicionarte, perder fuerza muscular, hasta tener, pues, complicaciones como las que acabamos de comentar, problemas cardíacos, como infartos, o incluso problemas neurológicos, como una enfermedad vascular cerebral. Eso es lo grave. Y ya lo mencionó, doctora, pero me gustaría que nuevamente lo dijera. ¿Qué tan, digamos, factible es que pueda darle a una persona neumococo de este tipo, este neumococo que le puede provocar hasta la muerte? ¿Cómo se puede contagiar? ¿Cómo lo adquiere el organismo en estas edades? Mira, lo principal es, como hemos insistido, en que los adultos mayores pues conozcan su estado general de salud, que por un lado se preocupen, no se automediquen, que el autocuidado es parte fundamental, no esperar a que otra persona se encargue de ellos, que ellos mismos se acerquen a una atención oportuna, a que estén controlados de su presión arterial, pero también si se conocen diabéticos que tengan niveles óptimos de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, que tengan una buena pues, nutrición, que no es la misma obesidad o el mismo descontrol metabólico favorece que las defensas del organismo bajen, y esto nos hace susceptibles no solo a neumococo, también a influenza, también a otros gérmenes que están en el ambiente. Entonces, estas enfermedades están muy relacionadas al sistema inmune, a nuestras defensas propias, que van de la mano, pues, de los hábitos, Maru, de que estos pacientes adultos mayores se nutran mal, estén con sobrepeso, no hagan actividad física. Ahora también se ha hablado mucho de la importancia de la actividad física y del buen control de peso, y también en los pacientes diabéticos del buen control metabólico, porque todo esto favorece a que no solamente enfermedades como el neumococo, sino también otras que afectan a los diabéticos específicamente, pues sean más susceptibles. Entonces va de la mano de un buen estilo de vida, que yo creo que ustedes lo platican todos sus programas, y que bueno, todos llegamos a ese punto de partida. Una buena nutrición, una buena combatir el sedentarismo, combatir la obesidad. Yo creo que esa es la parte, como decíamos muchas veces, ¿no? Esta pandemia, pues destapó otras pandemias, y entre ellas están las enfermedades crónicas que desafortunadamente padecen muchos adultos mayores. Los problemas de diabetes, pero también los problemas de corazón. Gracias, doctora. Bueno, pues ha llegado el momento de llegar a nuestros consejos de salud, y queremos recordarle a nuestras amigas y amigos que este programa es grabado, pero que nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook, así con el título del programa, Diabetes y yo, donde ponemos también no solamente el tema tratado en cada uno de los programas, sino otros consejos, otras recomendaciones que también acompañan
nuestra página en Facebook. Así que les sugerimos que la busquen en Facebook, así, Diabetes y Yo. Y bueno, los consejos de salud, que son un elemento fundamental, esencial en nuestro programa, les invitamos a que los escuche con muchísima atención y que los ponga en práctica. Ahorita volvemos en la conversación. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta ocasión te quiero platicar sobre la vitamina D. Ya sabes, has escuchado que la vitamina C, la vitamina D pueden ayudar a mantener nuestro sistema inmune en mejores condiciones y de esta manera, en conjunto con nuestro estilo de vida saludable y activo, podemos hacer frente para evitar el contagio o la infección por este virus, el COVID-19. Así es que bueno, la vitamina D es un nutrimento presente en ciertos alimentos que es necesario para la salud y para mantener, entre algunas cosas, los huesos fuertes. Pero también la vitamina D participa en transmitir mensajes entre el cerebro y cada parte del cuerpo. Así como el sistema inmunitario emplea vitamina D para combatir los virus y las bacterias que lo invaden. Junto con el calcio, la vitamina D ayuda a proteger a los adultos mayores contra la osteoporosis. La vitamina D se encuentra en todas las células del cuerpo. Ahora bien, ¿cuánta vitamina D necesitamos? La cantidad de vitamina D que necesita el cuerpo va a variar dependiendo la edad de las personas. Esta vitamina D se contabiliza en microgramos y en algunas unidades internacionales. Esto solamente te lo digo para que sepas identificar en algunos envases o en algunas etiquetas cuando describen la vitamina D. Por ejemplo, los adolescentes entre 14 y 18 años necesitan consumir 15 microgramos de vitamina D. Los adultos entre 19 y 70 años de edad también necesitan 15 microgramos. Aquellas personas mayores de 71 años necesitan 20 microgramos y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia necesitan 15 microgramos de vitamina D. Así es que bueno, busquemos alimentos que son ricos en vitamina D, como cuáles. Los pescados, como son el salmón, el atún, la cabaña, son alimentos ricos en vitamina D. La recomendación es que consumamos, pues de preferencia entre 1 o 2 veces por semana, algún tipo de pescado. En México podemos consumir el atún, la sardina, que también puede ser buena fuente de vitamina D. Las vísceras son importante fuente de vitamina D. Solo recordemos que hay que consumirlas con moderación, como lo es el hígado. Algunos quesos y la yema de huevo contienen menores cantidades de vitamina D, pero también es una fuente de ella. Los hongos aportan cierta cantidad de vitamina D, así es que bueno, pues ahora que también es temporada de hongos, podemos buscarlos y podemos incluirlos en nuestra dieta. Además, los hongos, los champiñones van a ser fuente rica de fibra. Y bueno, pues casi toda la vitamina D principalmente la vamos a obtener de algunos lácteos, como es el yogurt, los jugos de naranja. Algunos vienen adicionados, aquellos que vienen en un empaque. Algunas bebidas de soya también van a contener vitamina D, que son agregadas. Recordemos que hay que buscar alimentos de preferencia naturales que sean con una fuente rica de vitamina D, y aquellos alimentos que son preenvasados, busquemos que tengan adicionada vitamina D. Importante, debes de asolearte. La luz del sol va a activar esta vitamina D que la estamos consumiendo de los alimentos. Entonces, es importante que ahora que estamos en resguardo en casa, pues tratemos de buscar un rayito de sol que pueda estar por la ventana, o si tenemos patio, o salir un poquito para asolearnos, ya que es importante la exposición a los rayos del sol.
para que se pueda activar esta vitamina D. Recuerda que una dieta completa, variada, suficiente y equilibrada nos va a ayudar a mantener un balance energético y sobre todo nos va a ayudar a mantener una buena fuente de todos los nutrimentos. Hoy es importante que te cuides, que cuides tu salud y por supuesto cuidemos nuestros valores de glucosa. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más. Hoy estamos hablando de prevención del herpes zóster y de enfermedades neumocócicas en personas mayores. Y nuestra conversación el día de hoy es con la geriatra, la doctora Sara Aguilar. Doctora, estamos viviendo una situación muy difícil con el COVID-19, no solamente en México, sino en el mundo. Y los adultos, las personas mayores son las más factibles, no solamente de contagiarse, sino de morir o de que queden secuelas graves en el organismo cuando contraen esta enfermedad. Hablando de las neumonías, de los neumococos, sí me gustaría que nos hablara de las diferencias, sobre todo para la atención, que también tiene que ser como muy rápida, con respecto al COVID-19, que también pues es una inflamación en los pulmones. Nos quiere hablar para hacer la gran diferencia y también la letalidad que tienen ambas, ¿no? Claro. Sí, Maru, es muy importante el diagnóstico diferencial y es un reto para nosotros como médicos. Sí. El diagnóstico diferencial implica, bueno, ¿qué puede tener un paciente cuando tiene un cuadro clínico que podría estar relacionado a COVID o podría estar relacionado a una neumonía por neumococo? Recuerden que las neumonías por COVID, el dato característico es la baja de saturación. Por eso la insistencia en que todos tengamos al alcance, pues el aparatito que mide la oxemia o la oxigenación en sangre, el oxímetro. En las neumonías asociadas a neumococo, el cuadro es mucho más benigno, podríamos decirlo en un inicio. El periodo de incubación puede ser más tardío, hasta 8 o 10 días, y los pacientes pueden no tener tanto afección pulmonar. Pueden tener más que nada mucho ataque al estado general, sentirse muy cansados, sentirse incluso confusos, como decíamos, el delirium puede ser una manifestación atípica tanto de la neumonía por neumococo o por la neumonía por COVID. La gran diferencia, Maru, es que en el COVID pues afecta principalmente el pulmón de una manera muy drástica. La dificultad respiratoria es muy aguda y progresiva en los pocos días. El neumococo permite un poco que se empieza esta infección a afectar ese pulmón, se empiezan a generar flemas, hay mucha tos con expectoración abundante, cosa que no sucede con el COVID, y la saturación no baja tan abrupta como sucede con el COVID. Pero ambas pueden dar fiebre, incluso ya hay estudios que han demostrado la coinfección, que hasta un 20% de los pacientes con COVID pueden tener neumonías asociadas a bacterias, como pueden ser el neumococo u otros virus, como pueden ser la influenza. Entonces, en personas mayores es muy importante un diagnóstico diferencial oportuno. O sea, ¿le estoy entendiendo que una combinación entre ambas? Sí, puede haber. Hasta un 20%, y es lo que estamos viendo en el instituto, desafortunadamente, las coinfecciones, estos pacientes que llegan a hospitalización y que siguen presentando complicaciones como es más dificultad respiratoria, bajas de oxigenación. De nosotros como clínicos tenemos que diferenciar que no haya otra coinfección. Esto quiere decir otro virus u otro germen, que muchas veces puede ser una bacteria asociada a COVID. Por eso la importancia de la vacunación. Si nosotros prevenimos el neumococo, pues podremos un poco tener más claro que la afección es particularmente por COVID, es viral, y bueno, sabemos qué medidas ahorita que no tenemos un tratamiento a ofrecer. Pero si no se vacunan los pacientes, tienen los dos riesgos, el riesgo de tener COVID, pero también el riesgo de tener neumonía, en este caso por neumococo. Las neumonías también en los hospitales, con las personas mayores, es así como muy susceptible de contagiarse o de que les dé. Yo recuerdo a personas que entran por una enfermedad y resulta que en el mismo hospital les da neumonía. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué en los hospitales es más fácil que te pueda dar?
Bueno, Maru, aquí los mecanismos son diferentes. La neumonía asociada a neumococo, en este caso que estamos platicando, generalmente es un germen que está en la comunidad. Estos gérmenes pues están en todos lados, en los restaurantes, pero también en las casas, como decíamos, en los asilos. Y cuando hablamos de neumonías intrahospitalarias es otro escenario. Son neumonías mucho más agresivas, son gérmenes que viven en los hospitales desafortunadamente y pues que sí, es algo en lo que tenemos que trabajar como sistemas de salud para su prevención. Aquí sí entra mucho pues la parte de los servicios de epidemiología, el mismo manejo tanto de enfermería como de camilleros, de médicos, para que no estemos transportando estos gérmenes, pero es otro escenario. Son gérmenes que muchas veces viven en los hospitales y que efectivamente tienes toda la razón. Nosotros en los adultos mayores cuidamos mucho esas complicaciones. A veces llegan por una cirugía y adquieren una neumonía asociada a cuidados de la salud o una neumonía intrahospitalaria, que cada tipo de neumonía tiene sus criterios y, por supuesto, sus etiologías o sus gérmenes causales. Pero son como muy diferentes muchas veces. Doctora, volviendo a los neumococos, ¿cuáles son los tratamientos de esta enfermedad neurocócica? ¿Qué tipo de bueno, aquí yo creo que lo que más tenemos que centrarnos nuevamente en su prevención. Recuerden que esta enfermedad se puede prevenir con la vacunación, con la vacuna neumocóxica que existe en el Sistema Nacional de Salud, pero también la pueden adquirir los pacientes en medio privado. Acérquense a sus médicos, pregunten. Hay diferentes tipos de vacunas disponibles y se recomienda aplicar en todos aquellos mayores de 60 años o en aquellos pacientes pues más jóvenes que tienen alguna condición de inmunocompromiso, también se pueden vacunar antes. El tratamiento, afortunadamente, para esta neumonía por neumococo, pues existe una gama de antibióticos. Afortunadamente, todavía existen, o son más que nada bacterias susceptibles a antibióticos fuertes que se pueden administrar en los hospitales o incluso de forma ambulatoria. Yo creo que hablar de antibióticos abiertamente no es bueno, Maru, porque muchas veces se favorece la polimedicación o la automedicación. Entonces yo creo que esto tenemos que hacerlo siempre supervisado por un médico. Hay que reconocer que actualmente nuestro país está sufriendo pues un gran problema que es la resistencia antimicrobiana a muchos de los antibióticos que actualmente existen, que pueden combatir estas enfermedades o estas infecciones, pero si nosotros abusamos de ellos, vamos a generar más resistencia antimicrobiana. Entonces lo ideal es tener un buen diagnóstico, saber qué germen es el que está atacando o puede estar ocasionando esta neumonía y principalmente no saturar estos enfermos con antibióticos de amplio espectro, reservarlos para casos de neumonía bien documentada. Recordemos que hay muchos otros tipos de infecciones neumocóxicas pues no invasivas que podrían ser desde una sinusitis, una otitis, que responden a antibióticos mucho más simples o menos agresivos. Acaba de decir algo muy importante porque también la sinusitis es provocada por un neumococo, ¿no? Así es. Sí, sinusitis, otitis, todo lo que son infecciones del tracto respiratorio superior también pueden ser ocasionadas por un neumococo. Sin embargo, pues la vacuna, la que nos protege principalmente es de infecciones neumocóxicas invasivas, tanto en sangre como en pulmón. Sin embargo, bueno, todas estas enfermedades del tracto respiratorio superior, pues están asociadas a lo mismo, ¿no? A tener defensas bajas, muchas veces a inmunocompromisos de otros orígenes, y pues bueno, esto lo ideal es uno, un diagnóstico oportuno, y dos, evitar la automedicación con antibióticos para cualquier síntoma. También recuerden que estas enfermedades muchas veces son ocasionadas por virus. Entonces, la probabilidad de que sea algo viral también existe. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial, pues, adecuado. Pues me gustaría volver, doctora, para que quede muy claro, ¿cuál sería entonces la cartilla de vacunación que debe aplicar un adulto mayor? Ya nos mencionó, entonces, vacuna contra los neumococos y también por herpes, ¿no? La zóster. O sea, ese es digamos que el cuadro de vacunas o alguna otra que deba aplicarse el adulto mayor, la persona mayor. Claro. Difteria, tosferina y tétanos.
esa es otra vacuna que también se tienen que aplicar los adultos mayores. Influenza, una vez al año, en la época de invierno, que puede ser a partir de octubre y durar hasta enero, febrero, y más en ciudades como la nuestra, donde todavía el invierno es fuerte. Y neumococo, una vez. Hay algunos esquemas, dependerá de su médico, que recomiendan 2 tipos de vacunas, pero el oficial, el que recomienda pues la Secretaría de Salud, nuestras autoridades de salud, es neumococo 23 valente una vez después de los 60 años. Con eso estaríamos protegidos para esta neumonía por neumococo. Recordar, Maru, que la vacuna para herpes zóster no está disponible en el cuadro básico. Es una vacuna que se comercializa en México por diferentes casas farmacéuticas, que muchos especialistas pues, tenemos acceso a ella, la podemos conseguir, recomendar y platicar con nuestros enfermos para definir el momento de aplicarla. Y la verdad es que yo sí la recomiendo porque es una vacuna de las más estudiadas y además de las más efectivas. Entonces creo que es una vacuna a la que le hemos puesto poca atención todavía, y pues el herpes zóster también es una enfermedad que ahí está latente en nuestro cuerpo y que principalmente en aquellas personas que rebasan los 65 años puede ser más prevalente. Se hablan hasta de incidencias del 30%, entonces es bien, bien frecuente. Gracias, doctora. Si yo me pongo la vacuna de neumococo, ya me puedo salvar de que no me dé COVID, o sea, me puede ir mejor con el COVID si es que me llego a enfermar o no. Okay. Pues bueno, Maru, no, desafortunadamente no te va a proteger contra COVID. Lo que podríamos hacer o ayudar con esta vacuna es que si te da una neumonía, la probabilidad porque que esté asociada a neumococo sea muy baja. Recordar que el proceso de las defensas de cada persona es diferente. Hablamos de un proceso que se denomina inmunosenescencia, que no es más que defensas bajas solo por tener más de 60 años y que nuestro cuerpo se va adaptando. Incluso se habla de que las vacunas son menos efectivas en los adultos mayores, comparadas con los niños, como tú citabas al neumococo, que también se le aplica a los niños. En los niños la efectividad es muy alta y en los adultos mayores es menos, 50%. Por eso a veces hay muchos mitos alrededor de las vacunas, ¿no? Yo me vacuné y me enfermé, o me puse la vacuna de influenza y me dio gripe. Entonces, esto es mucho la explicación, que nuestras defensas, conforme aumenta la edad, pueden variar y podemos no estar protegidos al 100%. Cuando hablamos de COVID, recuerden que el neumococo no protege contra COVID, pero sí hace que estos fenómenos que estamos viendo cada día más frecuente, que son coinfecciones o 2 infecciones juntas, como podría ser COVID y neumococo, puedan disminuir en los adultos mayores, que es lo que queremos cuidar, que no sean más factores para que aumenten muchas veces la mortalidad. Y eso sería igual, si yo ya me vacuné de la influenza, no me protege de COVID. No, igualito, exactamente. Te protege de neumonía asociada a influenza, pero no para COVID. No, ahora está llegando el momento de que muchos adultos mayores nos están preguntando sobre los riesgos, beneficios de vacunarse contra ahora COVID. Es algo que cada uno tiene que valorar, individualizar. Recuerden que COVID es una vacuna que, bueno, es por la situación de pandemia, se generó de manera mucho más abrupta que otras vacunas, pero pues ante esta situación grave y si son pacientes con muchas enfermedades como comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, sí se recomienda. Yo creo que es una vacuna que podría principalmente evitar complicaciones como es la muerte. Pero sí, no confiarse, estar protegidos contra influenza no te protege de COVID, sí disminuye la probabilidad nuevamente de tener 2 causas de neumonía al mismo tiempo, que aumenta el riesgo de muerte, por supuesto. Muy bien, doctora, pues vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación para escuchar una importante información respecto al proceso de vacunación en nuestro país. Quédense con nosotros, continuamos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en México viven más de 15 millones de personas mayores de 60 años. La segunda fase de vacunación contra COVID-19 contempla a este grupo de población, por lo que desde enero de 2021 empezó una campaña de llamadas telefónicas para preguntar si quieren recibir la inmunización. También se les preguntará si pueden acudir a un centro o deberán ser visitadas por las brigadas de vacunación. Es muy importante que nuestros radioescuchas sepan que solamente se preguntará su nombre, edad, confirmen su domicilio y contesten la pregunta sobre si quieren o no recibir la vacuna. Vale la pena señalar que la vacuna será gratuita. El Instituto para el Bienestar informó que no se solicita el envío de ninguna documentación ni datos de cuentas bancarias. Si en la llamada le solicitan información confidencial, se trata de una extorsión, por lo que se sugiere denunciar anónimamente al 089. En nuestro espacio en Facebook encontrará más información al respecto. Búsquenos como Diabetes y Yo. Mientras es tiempo de vacunarse contra COVID, le recordamos las medidas de higiene y sana distancia para evitar contagios. Recuerde, por favor, lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial con frecuencia. Si sale de casa, utilice cubrebocas tapando desde la nariz hasta la barbilla y no olvide mantener una distancia de al menos 1,5 metros con el resto de las personas. En esta ocasión, amigas, amigos, estamos platicando con la médico internista y geriatra, la doctora Sara Aguilar. Y pues hablemos ahora del papel de la diabetes en estos padecimientos. Ya lo mencionó la doctora, pero nuevamente, ¿cómo se pueden también agravar, cómo se combinan estas enfermedades para que en un momento dado se compliquen los tratamientos? La diabetes, herpes zóster y la enfermedad por neumococo, doctora. Sí, desafortunadamente el paciente diabético siempre es un paciente que representa mayor reto, tanto para los médicos generales como para los médicos especialistas, independientemente del área a la que nos dediquemos. El paciente diabético debe estar muy consciente de tener a la mano, pues, el conocimiento de todas estas enfermedades potencialmente prevenibles, tanto en esta ocasión que hablábamos de neumonía asociada a neumococo como a herpes. El sistema inmunológico que se asocia pues a la edad, como platicamos de la inmunosenescencia, en el paciente diabético es todavía más susceptible a la baja de defensas. Entonces yo invitaría a todos los adultos mayores a preocuparse más por su salud, como lo hacen seguramente hasta este momento, y que también se involucren en enfermedades que se pueden prevenir y no esperar a que, bueno, muchas veces se etiqueta, ¿no? Un paciente mayor, diabético, pues ya tiene mayor riesgo, pues, de infecciones y también de problemas cardíacos, de problemas cognitivos o cerebrales y, por supuesto, de problemas infecciosos como podrían ser estas enfermedades. Pero no por eso quiere decir que no haya nada que hacer o que no haya cosas que hacer. Al contrario, yo creo que es el paciente que más se beneficia de este tipo de programas. Y fíjate, Maru, que se ha investigado y las personas que tienen más enfermedades, como diabetes, son las que más acuden a tener al día su cartilla de vacunación. Se ha demostrado que estas personas son más, pues, comprometidas con su salud y eso creo que es muy bueno. El seguimiento de la tercera edad requiere atención especializada y por eso es que el especialista para las personas mayores es el geriatra. ¿Qué es un geriatra? Porque, bueno, uno tendría que ir con el cardiólogo, tienes que ir con el médico también general, pero también con las diferentes especialidades y que encierra pues todo el conocimiento o la atención que puede dar un geriatra, doctora. Sí, gracias por la oportunidad de explicarlo. Sí, realmente es una especialidad de las más nuevas. Ahora que sale el censo del INEGI 2020, nos dimos cuenta que pues somos un país en un proceso de envejecimiento pues moderado y que muy pronto seremos un país viejo. Todavía no lo somos, pero probablemente muy pronto para el año 2025. Lo que sí sabemos que actualmente existen más adultos mayores que niños en edad preescolar
y esto despierta una necesidad de formar más especialistas en geriatría. La geriatría, por definición, es una rama de la gerontología que se encarga de la salud de los adultos mayores. En países como el nuestro, en vías de desarrollo, un adulto mayor es aquel que rebasa los 60 años. En países desarrollados son 65 años. Y bueno, más que tener así una edad, lo importante es ver al proceso del envejecimiento como parte de un ciclo de vida. Y que sí hay mucho por hacer para llegar a un envejecimiento saludable, que es lo que buscamos los geriatras. Y más que no tener enfermedades, es tener función, valernos por nosotros mismos. Si tenemos muchas enfermedades, pues cuidarnos, buscar tener calidad de vida. Y el geriatra es como un especialista que se encarga de ver al adulto mayor de manera integral, ver sus enfermedades crónicas, sí, pero si hay una eventualidad aguda, también atenderla, y también referir cuando necesitamos otro tipo de especialistas, como un cardiólogo, como decías, o un neurólogo, o un intensivista, dependiendo de la situación aguda. Entonces es un poco como un internista, Maru, pero más especializado en el adulto mayor, y pues nos interesa mucho sobre pues su entorno, no solamente su salud, sino también saber pues cómo está la parte social, cómo distribuyen su cuidado. Muchas veces se apoyan de nosotros las personas que cuidan a los adultos mayores, de la orientación o de la asesoría que podemos ofrecerles. Porque hay que entender que el envejecimiento pues es un proceso, además de heterogéneo, tiene muchas etapas y a veces no es fácil, ¿no? Y hay pacientes muy grandes que pues definitivamente requieren de más cuidado, se vuelven dependientes y la persona que los cuida muchas veces necesita apoyo, supervisión y por supuesto pues orientación y atención. Acaba de decir algo muy importante y creo que eso es lo que yo también entendí. El geriatra hace que el anciano, la persona mayor, sea funcional, ¿no? La funcionalidad de la persona. ¿Y cuáles serían entonces las diferencias entre geriatría y gerontología? Claro. Mira, la geriatría, como decía, puede incluso algunos definirla como una rama de la gerontología. La gerontología es una disciplina que también ha tomado mucho auge en los últimos años. Son licenciados en gerontología muchas veces, no son médicos, y aquí es algo muy importante diferenciar, porque si nuestros pacientes se acercan a un gerontólogo, van a recibir una asesoría de cómo, pues muchas veces prevenir un envejecimiento, saber a qué especialista recurrir, pero no los va a poder atender de una situación de salud propiamente dicho, porque no llevan la formación médica que cualquier otra especialidad como las especialidades médicas pues llevan o conllevan. Entonces sí hay que tener cuidado y es una muy buena oportunidad para diferenciar. Cada uno tiene su terreno, su acción, y la geriatría está enfocada a la salud. Somos médicos de formación, somos especialistas, estamos en unidades muchas veces de agudos, de crónicos, y el gerontólogo puede ser licenciado y puede ser incluso, a veces pueden ser médicos, pero no llevan una formación integral de alguna manera. Pueden resolver muchas cosas familiares, sociales, participar en las políticas públicas, pero su enfoque es diferente a lo de un geriatra. Yo creo que para salud, si hay una cuestión de salud importante, no dejen de acercarse a un especialista médico en área, en este caso, de geriatría, que es una gran diferencia. Doctora, usted da consulta médica, ¿nos puede decir dónde la podemos encontrar, el número de su consultorio o correo electrónico que nos quiera proporcionar, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Yo estoy en este teléfono, me pueden localizar en el 5652-0070, es el número del consultorio. También estoy a sus órdenes por correo electrónico. Mi correo es sgan30@hotmail.com. También en la página del instituto, en el departamento de geriatría, ahí encontrarán mucha información sobre qué es la geriatría, los diferentes programas que están disponibles para los adultos mayores sin ningún costo, y también ahí encontrarán información no solo de mí como especialista en geriatría, sino otros especialistas que incluso se especializan en áreas muy particulares dentro de la geriatría. Entonces, nuevamente,
Nuevamente, por favor, su correo y su teléfono. Claro que sí. El teléfono es 56 52 0070 y el correo es S de Sara, G de gato, A de agua, N de niño, 30, el número 30, @hotmail.com. Doctora, pues antes de despedirnos, ¿con qué se quiere usted despedir? Algo así rápido que quiera recomendarnos, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo señalaría el mensaje principal de esta charla de las enfermedades prevenibles en los adultos mayores. Que nuestros pacientes tengan presente que hay muchas acciones de prevención que podemos hacer, independientemente de la edad que tengamos. Podemos en estos momentos de la vida también cambiar nuestros hábitos higiénico-dietéticos, cambiar nuestra forma de vivir, de comer, favorecer pues más socializar con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, ahora de diferentes maneras, pero sí entender que el proceso del envejecimiento debe ser parte del ciclo de vida, no verlo como una etapa final, una etapa pues donde ya no hay mucho que hacer. Y vean, son dos ejemplos muy, muy tangibles de enfermedades potencialmente prevenibles, como es el herpes zóster y como es la neumonía asociada a neumococo, que teniendo un adecuado programa de vacunación podemos librarnos de estas dos enfermedades que cuestan y que pues afectan principalmente en nuestra calidad de vida. Muchas gracias, Maru, Oscar, por la oportunidad. No, doctora, nuestro agradecimiento es para usted. Agradecemos la presencia de la doctora Sara Gloria Aguilar Navarro, médico internista, geriatra, actualmente forma parte del Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nuestros grandes institutos de salud. Gracias, doctora, por acompañarnos en esta ocasión y ojalá no sea la única vez, sino que nos pueda venir a hablar de otro tipo de padecimientos, retomando a los adultos mayores. Gracias, doctora. Mucho gusto. Hasta luego. Y también queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañaron en esta emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas para mejorar nuestra calidad de vida. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Gracias por su atención. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.